afortunadamente están con nosotros de nuevo. Había quedado pendiente esta especie de mesa de conversaciones con el doctor Pablo Díaz. Él vive en Tacuarembó, es doctor en ciencias políticas, y también Soledad Recoba, con quien también conversamos y bastante, y nos explicó un montón de cosas respecto a los impactos que hay y muy negativos en la zona litoral y norte del país respecto a los emprendimientos de UPM2, la cadena de producción forestal dedicada a la pasta de celulosa de UPM, y también la empresa Montes del Plata. Habíamos tratado temas incluso con otros especialistas. Todo esto gracias a MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Yo saludo desde acá a Ana Filippini, que nos permite este trabajo, que es ese enlace impecable con todos sus colaboradores para poder llevarles a ustedes estas mesas que resultan de muchísimo interés a muchos oyentes. Bienvenido, Pablo, bienvenida, Soledad. Buenos días, Rubén, muchas gracias. Buenos días a todas y Gracias. a todos por ahí. Bueno, y salen bien por Zoom ustedes, ¿eh? Yo no, porque no tengo más remedio que salir así, que soy como soy. Pero ustedes salen bien, ¿eh? Eh, Bueno, Bárbaro. muchísimas gracias. Parecen profesionales. Este, bueno, habíamos hablado la semana pasada con economistas, hablamos del impacto económico que trae esto aparejado y las consecuencias que esto tiene, bueno, bastante negativas. Está el impacto ambiental también, que habíamos conversado también con ustedes, el impacto productivo dentro de la cadena productiva. Y hoy el tema que nos convoca es que había quedado planteado, ¿se acuerdan? Que era un gran tema que había Sí, deslizado, creo que el doctor Díaz, sobre el impacto, y creo que tú también, el impacto educativo. O sea, ¿qué presencia hay en la educación de toda esa región del país, de UPM2? Y sobre todo por el lado de lo que no se hace, estaría bueno también analizar, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer que no se hace en materia educativa en esa zona? Cómo empoderar, hoy está de moda el término empoderar, otorgar más identidad, más orgullo de pertenencia y posibilidades reales, ¿no? De desarrollo a nuestra comunidad desde ahí. No sé qué visión tienen ustedes sobre este tema. bien. Si querés, Rubén, inicio yo y te cuento un poco brevemente para después darle espacio a Pablo Sí, sobre algunos hallazgos de la investigación. bien. Primero que nada, hacer como una salvedad, porque cuando hablamos del ámbito educativo, Mm, en realidad nuestra intención es ver cómo operan estas empresas a través de lo que se llama la responsabilidad social empresarial, exacto. y que es donde generan estos dispositivos, generan acciones o proyectos que después intervienen en la comunidad a nivel cultural, social, o en el ámbito educativo público. Eso le da un breve apunte. Sí. Respecto a eso que tú decís, está bueno decirle a los oyentes que la responsabilidad social es protocolar, está dispuesta por ley, que toda empresa tiene que tener esa disposición, ¿no? Es decir, ese compromiso de responsabilidad social. Y por ahí creo yo que tú en el estudio visualizás que se filtra una estrategia determinada, ¿no? Sí, está comprendido dentro del marco jurídico, pero además es uno de los requisitos para la certificación internacional que este tipo de empresas o proyectos sean socialmente beneficiosos y ambientalmente apropiados y económicamente viables. Perfecto. En estos socialmente beneficiosos es que cada una de las empresas, cuando hablamos de las plantas de celulosas, Montes del Plata, UPM, desarrollan diferentes estrategias de intervención en el territorio a través de la responsabilidad social empresarial, Ujú. que la nombran de diferentes maneras. Sustentabilidad social para el caso de Montes del Plata y sostenibilidad social en el caso de UPM. Bien. Eh, las dos operan de manera diferente, pero las dos intentan, ¿sí?, penetrar en el territorio llevando lo que ellos consideran, ¿sí?, son las formas adecuadas para la gestión educativa, la formación docente, la formación social y comunitaria, Ujú. formación de líderes. Después podemos profundizar un poco más y Pablo en esto En esos también tiene, ítems, sí. sí, también nos va a traer ejemplos más concretos a través de un trabajo que ellos realizaron. El tema es que lo que se constata a nivel departamental Mm. es que no hay un debate sobre la injerencia de estas empresas o de estos modelos en la educación pública. No es que no exista un debate a nivel nacional, porque sí existe a través
de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Ellos han realizado múltiples investigaciones y tienen grandes referentes que han profundizado en este tema Ujú, y en las consecuencias que tiene en la educación ujú. este tipo de prácticas. Sí, Y si instalan también en el debate público la injerencia en la laicidad o no, que es un claro, debate que nos debemos todos los ciudadanos. claro. Sí, sí. Eh, Hay varios Bien, ítems ahí que estás mencionando, entonces. ¿Eh? sí. Lo importante creo que es considerar que no existen ámbitos de debate institucionalizado, ¿sí? Entonces, estas empresas tienen una apertura para la penetración dentro de los espacios educativos, en tanto sea para la formación docente, Mm, sobre todo en el caso de UPM, ujú. como para generar espacios dentro de los centros educativos que si bien son aprobados a través de las inspecciones departamentales, a través de las direcciones directas del centro, encuentran muchas veces un respaldo curricular en los programas. Mm, También se advierte que vienen con un posicionamiento propio de la empresa. claro, ¿Sí? claro, Lo que ellos vienen a transmitir a estos centros educativos, lo que les transmiten en la formación docente, sí es una forma de ver, de percibir y de trabajar o de intervenir en el territorio o con las comunidades desde la perspectiva empresarial. claro, claro. Y por ejemplo, ¿dónde se visualiza eso, Soledad? Esa perspectiva, cómo la plantean ellos? Bueno, si hablamos del caso de UPM, que puede ser como el caso más representativo, Mm, ¿sí? Ellos tienen alianzas con universidades privadas para la formación docente, ujú, para que maestros y profesores puedan acceder a diferentes formaciones a nivel terciario y de posgrado, que de otra manera ellos dicen que no podrían hacerlo ujú, por un tema de costos. ujú, ¿Sí? Hablamos de la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, ujú. que lo que se centran es en la gestión y en la administración de los centros, así como en la forma de evaluar o generar currículo. Claro. Uno de los peligros o advertencias que podemos hacer respecto a esto es que el Uruguay tiene una larga tradición de formación docente pública. Mm, ¿Sí? Maestros y profesores han sido formados dentro de los sistemas públicos este, históricamente. ujú, Esto es una forma de privatizar de alguna manera también la formación docente más solapadamente. A partir de esto, FENAPES también ha realizado investigaciones muy profundas en torno no solamente a la injerencia de UPM, sino diferentes empresas que operan de la misma manera en el ámbito educativo. mm, Por otro lado, así como promueven la formación docente, promueven formaciones de líderes juveniles o comunitarios desde una perspectiva que nosotros asociamos, ¿sí?, a una cuestión mercantilista de la educación cuando se habla en términos de gestión, de emprendedurismo, de administración de recursos, ¿sí? Donde se dejan de lado otros conceptos como los conocimientos, como el aprendizaje, como lo significativo del proceso. Eh, por otro lado, generan espacios específicos dentro de las escuelas. En el caso de UPM trabajan escuelas rurales, en el mm, caso de Montes del Plata también. Apoyan este, construcción, infraestructura, compra de locales, salidas didácticas, insumos para esos centros. Entonces, de esa manera van ocupando un lugar en la sociedad y generan toda una visibilidad que les hace parecer como muchas veces indispensable o que ellos cubren las necesidades que hay en los territorios por ausencia del Estado, lo cual es más preocupante. mm. Sí, sí, sí. Y respecto a la formación docente que tú decís que es de larga tradición pública, ¿no? Que es así, es Mm. un hecho histórico. ¿Ese cuerpo docente queda excluido de estos planes educativos que plantean esas formaciones de posgrado, por ejemplo? No, esas formaciones de posgrado son de presentación, o sea, se presentan para, la última, si no me equivoco, fue para el centro del país, Mm, en el área de influencia de la segunda planta de UPM.
Ujú. Se realiza un llamado al que todos los docentes se pueden presentar y supongo, dependiendo del nivel académico que tengan, de la cantidad de cupos, bueno, pueden acceder o no a estas becas Ujú. que son financiadas por la Fundación UPM, muchas veces también en acuerdo con otras organizaciones internacionales a través de proyectos de cooperación. Claro. Evidentemente no es una oferta que esté universalizada, son cupos limitados para una formación Y claro. específica a un territorio y con una intencionalidad política en el desarrollo curricular que también está orientada a promover los procesos productivos de la cadena forestal. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque ahí se puede plantear una dificultad insalvable, o un óbice, diría un antiguo profesor mío en facultad, que es que si se convoca a través de un cupo, que bueno, pero eso estaría dentro de las reglas ¿no? De cupos limitados para determinada gente que puedan ser becarios por su calidad académica presentada, currículum. Pero está el tema de que para realizar posgrados, por ejemplo, maestría, los docentes nuestros no tienen la calificación de licenciados, ¿no? Porque no se implementó la carrera universitaria para los docentes de secundaria, por ejemplo. Ese es, me parece a mí que ahí hay un óbice, ¿no? Hay un impedimento desde el punto de vista legal e institucional. Y quizá Mm. porque por el lado de lo privado sí están habilitadas las licenciaturas, ¿no? Este, En ese caso, Rubén, si me permiten, Sí, eh, adelante, Pablo. tanto en las universidades privadas como en la Universidad de la República hay diplomas, o mm, sea, de especialización. Por ejemplo, nosotros en Facultad de Humanidades tenemos el diploma en especialización en teorías y prácticas de la educación, que te habilita a seguir después en la maestría de teorías y prácticas de la educación y luego en el doctorado. ahí va, Para eso el requisito es que tu carrera de formación docente tiene que ser de un plan de 4 años. exacto. Siendo de un plan de 4 años, la normativa establece que eso es equivalente a una formación de licenciatura. Está. Por lo tanto, te habilita con tu título de formación docente para hacer la especialización. Y esto es Bien. muy importante que están planteando ustedes. UPM empezó en el año 2015 con este programa de formación docente. Empezó con un grupo de Fraiventos, luego pasó al 2018 con un grupo de Sarandí de Giel Durazno, 2018 también en Guichón y ahora en Tacuarembó, como decía Soledad. Mm, Porque ahora el Ministerio de Educación y Cultura, con el decreto 338 de diciembre del 2020, mm, habilitó la propuesta de formación docente por parte de terceros. Es decir, a partir de diciembre del año pasado, el monopolio de la formación docente que tenía el Consejo de Formación en Educación se pierde mm, y se abre a lo que el Consejo Consultivo que se creó en diciembre del año pasado establezca. Ahí mm, están las universidades privadas, ahí están otras instituciones públicas. Por mm. lo tanto, podemos decir que UPM en esto fue pionera Sí. en desmonopolizar la formación docente Mm, con todos los riesgos que eso trae. Y la argumentación que se pone arriba de la mesa es que, bueno, ustedes querían que la formación docente tenga un carácter universitario, bueno, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de acuerdo a criterios que son más bien criterios, vamos a decir, del mercado y no tanto sí, criterios de sí, esa tradición histórica de la que estaban hablando ustedes, que sí. tiene que ver con el carácter público, el carácter nacional, porque acá hay propuestas que se pueden regionalizar, así como UPM regionalizó y dijo, bueno, Sarandí de Gí, Guichón, Fraiventos, Tacuarembó, Mm. ahora puede venir una propuesta de una universidad privada o de otra institución pública para el litoral del país, por ejemplo, y no con el carácter nacional. Está, Entonces, esto fragmenta la formación docente, sí, ¿verdad? claro, 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 claro. Está buena esa aclaración y esa información que nos das, Pablo. Por eso yo hacía esa pregunta. Porque, claro, ahí fragmenta en una etapa determinada de la formación docente porque tiene criterios meramente mercantiles o comerciales, ¿no? Porque no abarca el universo de los docentes, ahí está el tema. Por ejemplo, Uruguay, para mí se sigue debiendo que desde el arranque la formación docente tenga ese calibre universitario. Es decir, que directamente el docente obtenga su título de grado después de los 4 años de licenciado y de pronto no que te lo hagan convalidar para hacer un curso con cupos determinados. Se me ocurre, ¿no? Que por ahí la universalización de la educación universitaria todavía no está dada. Y bueno, ahí hay una fragmentación.
Claro, acá también, digamos, lo grave con respecto a la injerencia de UPM en la educación y en particular en la formación docente es que hay un salto cualitativo totalmente, digamos, muy grande con respecto a cómo antes las empresas intervenían en la educación. Sí, Es decir, si pensamos en el medio rural, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de la zona de influencia de UPM y también de Monte del Plata, estamos hablando muy fuertemente del medio rural, ¿no? Nosotros claro. hicimos varios estudios desde el Núcleo de Estudios Rurales de la Universidad de la República, tanto de educación agraria como de educación rural, y, digamos, antes vos veías a las estancias colaborando con una vaquillona para fin de año, ¿verdad? O para un Sí, beneficio en una escuela. sí, Pero sí. de ahí a que el Tejar o Guajé metieran a los gurises de las escuelas agrarias o a Rosal 33 a trabajar con la maquinaria de la empresa y a tratar, digamos, de motivar que se califiquen para trabajar dentro de esa empresa y no que hagan una formación técnica a los estudiantes de esas escuelas agrarias, Claro. con una amplitud y una profundidad, con una integridad, con un equilibrio de áreas, ¿verdad? Áreas básicas, áreas técnicas, profesionalizantes, pero también educación física. Claro, Ahí vos tenés, digamos, una educación un poco más integral, ¿verdad? Bueno, acá seguro. lo que tenés a partir de este salto cualitativo que da UPM es, digamos, un sesgo muy importante. Por ejemplo, los Sí. talleres de orientación vocacional, Mm, ¿no? Se les consulta a los estudiantes qué les gustaría hacer, qué aprendizajes naturales traen, como en una raíz de un árbol, ¿verdad? mm, Qué ofertas educativas hay en la zona, pero después se les hace talleres para explicarle qué es la silvicultura, cuál es la oferta laboral de la forestación, de la cadena forestal, ¿verdad? Se los lleva a lugares donde se están plantando los campos, donde se está rompiendo tierra. Es decir, hay un sesgo de la orientación vocacional en liceos rurales, en ciclos básicos rurales, en escuelas rurales, que eso no existía en aquella estancia que le daba un poco de carne para beneficiar a la escuela, ¿se entiende? Que eso siempre existió. sí, sí, Y sí. ahí me parece que es donde tenemos que discutir si hay una violación de la laicidad, ¿verdad? Sí, especialmente por lo que tú decís, lo que yo veo ahí que hay una gran campaña de formación de técnicos empleados de la empresa, una cooptación de gente que la capacitan técnicamente para tener personal calificado. Sería una cosa así. Pero en verdad la tarea docente integral de la que tú hablas, eso más bien le corresponde al Estado, ¿no? Y el Estado Exacto. no lo está Y, y, realizando de la mejor manera. y tú preguntabas en qué situación estaba el medio rural en eso, ¿no? Sí, Con la que llega. entonces, tal cual lo que dice Soledad, es decir, frente a las carencias del Estado y a las carencias de la propia educación, que a veces no es cuestión de dinero, ¿verdad? mm, Por ejemplo, la falta de educación física, ¿verdad? Es un problema de dinero. Es decir, el 25% de los estudiantes de los ciclos básicos rurales no tienen educación física, claro. aunque hay un decreto presidencial de que es universal el derecho a la educación física. Hay cursos, por ejemplo, 54 ciclos básicos rurales que se dan en las escuelas rurales que no tienen un área profesionalizante, es decir, si no es UPM que va con estos talleres o no era el Tejar que va con sus mosquitos a enseñar algo del agro, Mm, no hay algo curricular que en esos 54 ciclos básicos rurales los vincule al medio y a la actividad agraria del medio. qué increíble. Sí, sí Sí. tienen, obviamente, las escuelas agrarias de UTU y una propuesta muy buena que podemos decir como que se contrapone a, digamos, a la urbanización de la educación rural, que es la escuela de alternancia, ¿no? ¿Qué Donde viene a hay. ser? ¿Qué es eso, La Pablo? escuela de alternancia es una escuela donde los estudiantes de ciclo básico de la UTU estudian 2 semanas en su centro educativo y 2 semanas más vuelven a sus hogares, ¿verdad? Y se llevan toda una tarea de investigación. Mm, Entonces, no es que vos naturalices de dónde venís, sino que vos investigás tu propio medio, con las claro, herramientas que te da el centro educativo. claro, claro, claro. Llegás a problematizar, a cuestionar hasta tu propia cultura, hasta tu propia organización familiar y Sí, social, porque vos en claro. la convivencia que tenés dentro del centro educativo, con una Mm, fuerte carga horaria, con una pedagogía de la convivencia que no es un depósito de adolescentes, mm, adquirís determinados conocimientos que después cuando volvés a tu hogar es inevitable que no sigas con ese espíritu crítico que te trataron de promover en el centro educativo en tu propio contexto, no solamente estudiando cómo producen tus padres, si sí. tienen técnicas que son demasiado conservadoras o si son técnicas amigables con el ambiente o no, Mm, sino que también cuestionás, digamos, todo lo que hace a la convivencia de tu entorno. claro, claro, Entonces, claro.
eso es una propuesta integral muy interesante, que tiene muy buenos resultados educativos, ya que está tan de moda en la educación, las pruebas estandarizadas, compararnos con otros países, saber cómo le va en comprensión lectora, en matemáticas, en Sí, que no está cálculo, mal para ¿verdad? mí, no está mal para mí Bueno, eso en también. parte, o sea, no sé si compararnos está bien, ¿no? Pero, digamos, buscar que haya buen razonamiento, buena Sí, incorporación de matemáticas, no está mal. Pero esas escuelas, con toda la integralidad que tienen, además generan buenos resultados académicos, ¿no? En pero me cambio, parece, vamos, sí, sí, me sí, parece que ese tema que estás planteando es un tema muy importante. Incluso acá lo deslizamos así al pasar, que sería un tema para plantearlo también con el diputado César Vega, que es increíble que en un país agropecuario como el nuestro no exista eso que tú decís ahora y que nos sorprende a todos, que por ejemplo las escuelas rurales puedan dar esa formación ya a los niños, pero no para que reconozcan el lugar, sino dentro del lugar y que puedan ver toda la problemática y tener un espíritu crítico respecto a cómo se produce en su lugar, en su tierra, sus padres, el tema social, cómo se convive, qué convivencia, qué sociedad rural tenemos, ¿no? Todo eso me parece que es muy importante. Respecto a lo otro yo lo pongo como un renglón aparte, lo de las pruebas PISA, todo eso me parece que eso está bien, pero estaría bueno hacerlo con todos los conocimientos. exacto. ¿Sabés por qué pienso que está bien, Pablo? Porque estamos en un mundo globalizado donde en términos comparativos no es ni por bueno ni por malo, sino para manejar como un termómetro, porque en definitiva los países, como diría Augusto Conte, necesitan ciudadanos capacitados para prosperar. Y si no tenés una buena comunidad científica, Ujú. gente formada, y bueno, vamos Sí. a ser dependientes de los países desarrollados, porque por El eso mismo... problema es cuando todo el sistema educativo, la política educativa, Rubén, Mm, se concentra solamente en lo en la urbano. prueba PISA. No, y en Ah, la prueba PISA. ¿Me explico? Porque eso de educación física, por ejemplo, no sí, es claro, relevante. O para claro. que Sí, las calificadoras de riesgo vean que tenemos determinados resultados académicos. Por sí, eso te decía la integridad, sí, ¿verdad? Es claro. decir, la escuela rural en el año 49 tuvo un programa pedagógico que fue destacadísimo, que fue el de la escuela productiva, que Ujú. no era ni condenar a la gente al medio rural, ni tampoco, digamos, desruralizarla, ¿verdad? Mm, Era partir de ese medio productivo como un medio de donde, digamos, generar un conocimiento propio. sí. Entonces, ya tenemos experiencia suficiente en el país como para que la educación rural no se desagrarice de esta manera, ¿verdad? Es Y eso decir, lo tienen, Pablo? ¿Tú tenés ese plan de ahí ustedes toman elementos como para actualizarlo? Porque eso está muy bueno, ¿no? sí, completamente. Ahí trabajamos mucho con Limber Santos, que es el director del Departamento de Educación Rural, que también coordina el equipo nuestro del Núcleo de Estudios Rurales. Mm, El problema es que a nivel primaria, el 2008 generó un programa, vamos a decir, único, ¿verdad? mm, claro, Entonces, lo que hubo en la transición democrática nunca fue regresar a aquel movimiento en favor de la escuela rural, ¿no? claro, Este, claro. lo que también, digamos, hay particularidades, yo te hablaba más que nada de los séptimos, octavo y novenos, que son Mm, ciclos básicos rurales en escuelas rurales, que no sí, tienen formación profesionalizante. mm, Yo te decía algo la vez pasada, los liceos rurales tienen una materia que se llamó actividades adaptadas al mm, medio. mm, Eso a fines de la década de los 80 era justamente ese espíritu de investigar el medio rural, ¿verdad? claro, claro. Investigarlo ampliamente con un espíritu crítico. Hoy en día hay escuelas como, yo qué sé, hay liceos rurales como el de Villa del Rosario, Mm, sí, que es un liceo rural con perfil agrario, vamos a decir, de los históricos, sí, que tienen producción granjera, pero la mayoría de los liceos rurales son liceos urbanizados, qué increíble, que ¿eh? ni Es increíble. siquiera esa asignatura que iba a transversalizar todo el currículum, Mm. logra hacerlo, ni siquiera a veces tiene actividades agrarias, ¿no? Pablo, inclusive eso que se tendría que transversalizar porque hasta es necesario hasta para las escuelas urbanas, dado de que hay pronóstico de que el alimento se va a empezar a complicar, empezar a generar hábitos como veo en países escandinavos, donde los niños ya en las escuelas les enseñan a cultivar, cómo se trabaja la tierra, qué tipo de cultivo es el más beneficioso, la capacidad nutriente para la tierra, cómo nutrir la tierra, la capacidad nutritiva de los alimentos. Además, todo eso que tú decís, que es, por ejemplo, la realidad del medio, la Exacto. sociología de ese medio rural, pero hasta Exacto. inclusive en la ciudad, porque si vos al niño le das esa formación,
no hay cosa más maravillosa que los niños, que son esa esponjita que todo lo absorben Exacto, y lo exacto, naturalizan, porque enseguida lo van, y sabés que está generando identidad, está generando sentido de exacto. pertenencia. Y Es escuchar todas las increíble. campanas, ¿verdad? O sea, no podemos escuchar solo la campana de UPM. Si No, alguien está de acuerdo con que entren a las escuelas, bueno, que entre en la red de semilla, que entre en la red de agroecología, que se sí, convoque a otras organizaciones sí, que balanceen un poco los mensajes que se le están dando a los niños y exacto, a los adolescentes, ¿verdad? exacto, Al exacto. menos que lo balanceen, ¿no? Y Sí, que no, después los niños van a sacar sus conclusiones, a ver si es- comen carne sintética de celulosa o si comen la lechuga que ellos mismos plantaron. bueno, ahí está el tema, ¿viste? Ese tema que tú planteas es muy bueno, porque vos al generar todas esas posibilidades reales, esas alternativas, bueno, estás generando un ámbito democrático verdadero, porque después elige la gente, como tú decís, después la gente va a saber, no es tonta, después la gente sabe lo que es mejor, qué es lo más nutritivo, qué es mejor, cultivar la lechuga orgánica o cultivar otra cosa. Además, ¿qué es mejor? Tener varias cadenas productivas agropecuarias que todas estén en un balance, en una suerte de por lo menos de equilibrio que tiendan a eso, o que una cadena productiva erradique las otras, sea excluyente de otras. O, por Exacto. ejemplo, que una cadena productiva sea primarizada y quede ahí. O que una cadena productiva cierre todos sus eslabones y termine con valor agregado. Esto no quiere decir, como tú lo planteaste ahora, y yo también siempre digo esto no es nada contra UPM, ¿eh? Yo no estoy diciendo, porque capaz que todas estas cosas terminan corrigiendo muchos aspectos y que UPM agarre por una línea, una senda que también colabore con esa, pero con esa variedad, con esas alternativas. Ahora, si todo lo vamos llevando para un solo lado, y bueno, ahí está el problema, me parece. Porque, Y qué es la laicidad, ¿no? Que sería exacto, motivo de algún debate o algún intercambio contigo, Rubén. ¿Qué es la laicidad? La laicidad no es no hablar de esos temas, es no hablar no, de agroecología, es no hablar de sexo, no hablar de educación ambiental, no hablar de religión, o es escuchar todas las campanas. claro, pero todas, ¿eh? Todas, porque hay temas a veces vinculados a hablar de sexo, pero es hablar desde una ideología del sexo. Eso es otra cosa. Pero hablar de todo, pero desde lo científico. Todo, hablar todo. Yo soy partidario de la laicidad, como liberal que soy, la laicidad es el principio rector de la educación de un país libre. Si no, no estás en un país libre. Pero hablar, como tú decís, la agroecología, el medio ambiente, la sexualidad, todo. Religión también, porque yo me acuerdo que íbamos al liceo y nos daban las historias de las religiones. Pero lógico, la religión no como una doctrina. Eso te lo darán en un colegio católico, si querés que te forman extracurricularmente, o evangélico, o el que sea. Pero la historia de las religiones, entender, por ejemplo, cómo se conformaron las sociedades a través de un patrón, de una matriz de creencia o de fe, que incluso se traslada después a una escala axiológica, una escala de valores, cómo permea la actividad política todo eso. Bueno, y todo, ¿no? Economía, sociedad, la historia de las ideas. La formación, me acuerdo cuando nos daban que eso era un plan viejo que la dictadura lo dejó, vaya a saber uno por qué, que era la famosa educación cívica, ¿no? Ahí el adolescente entiende que es vivir en un Estado de Derecho, que son la división de poder. Eso que, claro, nosotros ya los adultos nos parece tan básico, pero cuando fuimos adolescentes tuvimos ese primer contacto con lo que era un gobierno que es de las leyes, ¿no? De los monarcas o de los hombres, que no puede ser arbitrario, que hay división de poderes. Me parece que eso se ha desprotegido muchísimo en los planes educativos de Uruguay. Yo te Y la diría for- que en los sí, Rubén, últimos 15 años, Pablo, 20 años, ponele, se ha si me descuidado. permiten, Mm. perdón, no sé si me escuchan. Sí. No, quisiera hacer un comentario a partir de lo que están reflexionando. Mm. Contarles que, no, en temas de planes, en el Uruguay existe un Plan Nacional de Educación Ambiental que contempla todos estos aspectos que ustedes están trabajando. Sí, es una política transversal dentro de la ley de educación, donde lo que se pretende es promover la formación docente a través de una maestría de educación ambiental que está orientada principalmente a maestros y profesores para la formación integral en estas temáticas ambientales y cómo generar procesos colectivos con la ciudadanía que permitan esto, el abordaje de las situaciones o de los problemas ambientales en todas sus dimensiones, para Mm. generar Sí, de sí. esta manera soluciones que sean apropiadas y apropiables por todas las comunidades, que sean ambientalmente
además, Mirá eso, qué bueno. ¿Y responsables en eso se ese aplica? sentido. ¿Se está aplicando, Soledad, eso? Ahí sí se está aplicando, hay un programa de educación ambiental dentro del Ministerio de Educación y Cultura, el cual integro, que se dedica a realizar formación docente, que es Sí. gratuita, que es abierta, que ha sido presencial históricamente, pero que ahora hemos tenido que virtualizar, en Mm, el que se trabajan no solo los conceptos de la educación ambiental orientado a esto, al desarrollo integral de la claro, ciudadanía, no claro. solo de los niños, también de los jóvenes y también de De los los adultos, docentes, claro, sí, de los docentes y de los adultos, que integramos las sociedades, que claro. también tomamos decisiones, que también debemos hacernos cargo y hacernos responsables de muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor y no solamente depositar en los niños estos de que salven el planeta, qué es No, lo mejor claro, o que claro. no, ¿sí? No, Sino no. que nosotros también debemos de empezar a participar. Si no hay instancias de debate, las debemos generar. ¿Sí? Como esto que estamos Hablamos, haciendo ahora, esto hay que generarlo ¿no? más, cada vez más, Soledad. Mirá ese tema, qué interesante ese tema que estás planteando, pero Sí, tiene, me gustaría una cosa más para cerrar la idea, porque en esto de que nosotros tenemos un Plan Nacional de Educación Ambiental, que sí, existen espacios de formación que hay que promover y hay que fortalecer para que todos los docentes tengan acceso, y en esto también recuerdo el trabajo de Limber Santos haciendo capacitaciones para los maestros rurales en fines de semana, para que todos tengan la posibilidad de acceder a esta perspectiva de la educación ambiental y de lo que nosotros entendemos como la ciudadanía ambiental, sí, las claro. cosas que debemos incorporar para analizar el territorio en el que vivimos y tomar decisiones coherentes o dentro de todo lo más correcto posible en Sí, torno a sí, la gestión. sí, 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 sí. Y Soledad, Eh, te propongo en ese tema, por ejemplo, sí, eh, no ahora porque se nos va el programa, pero estaría bueno ver qué nivel de promoción tiene eso, porque me parece que no está muy promocionado eso. ¿Qué alcance puede tener incluso? ¿Qué proyección? Porque mira, me imagino esto. bueno, Yo cuando estudiamos, cuando estudiaba Derecho, hay una materia y hay una especialidad que es Derecho Ambiental, por ejemplo. sí, ¿Eh? Y seguramente también tiene que ocurrir que haya una materia que sea economía agraria, ponele, ¿no? O economía de planificación agraria. Sé que hay en posgrados por ejemplo, de ingenieros agrónomos que. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que como bien decís tú, es integral esa formación que tú estás planteando y ahí habría una formación integral del ciudadano uruguayo precisamente en un país agropecuario, además, ¿no? Me parece que eso que estás planteando es muy importante, ¿eh? Y yo no lo veo eh, muy sí. difundido eso. Quisiera contarte además que no solamente hay un Plan Nacional de Educación Ambiental, Mm, que hay un programa que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, sino que hay una dirección de participación y educación ambiental dentro del Ministerio de Ambiente. Existe Nudelar, la red temática del medio ambiente. ujú, Hay diversas organizaciones sociales dedicadas, también a promover proyectos y acciones en torno a esta perspectiva de la educación ambiental y que se nuclean en una red que es la Red Nacional de Educación sí, Ambiental, que funciona, que tiene proyectos que podemos seguir profundizando cuando quieras, que bien. fue la red la responsable de generar el Plan Nacional de Ah, muy Educación, bien. que es un Me plan parece muy bien, Soledad. que fue de generación colectiva y es un inédito en América Latina, casi en el mundo, digamos, la participación que tuvo de diferentes ámbitos para su construcción. Entonces, bien interesante Mm, ver cómo desde la educación formal, desde la no formal, desde diferentes instituciones gubernamentales, se pudo sí. generar algo Mm. para esto, para la formación docente y para el desarrollo integral Muy de bien, todos los vamos a ese ciudadanos. tema. Los tengo que despedir porque nos quedan, me dice el operador, 2 minutos por la capacidad de Bien, Zoom. Ya se nos va, menos ya de 2 minutos, menos, estamos en los descuentos ya. Ese tema, vamos a ese tema después, Soledad, si te parece en su momento, ¿eh? Es un temazo, es tratarlo cómo acá no. públicamente con ustedes dos. Yo les agradezco un montón a los dos, sinceramente a los dos, a Pablo y a ti, Soledad. Soledad, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Rubén. Buenísimo el tema de hoy, ¿eh? Buenísimo el tema Bárbaro. y la altura con la que se va tratando estos temas que son de vital importancia para todo nuestro país. Gracias. Buen Bueno, fin de un semana para gustazo los dos. compartir. Gracias. Igualmente para todos, saludos. Bueno, conversaron con nosotros el doctor Pablo Díaz y la licenciada Soledad Recoba. Tema interesantísimo y, claro, planteados a este nivel, ¿no? A un nivel realmente importante, académico, con una visión integral.
y con una visión de futuro. Este es otro aspecto muy importante para que el Uruguay sea viable, tenga futuro. Seguramente que las autoridades que están a cargo de esto están trabajando, como lo decía Soledad, tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ambiente, flamante ministerio, seguramente tomando cartas en el asunto, el AUDELAR, otras instituciones públicas. Bueno, no hay que hablar que INIA, que tiene incidencia en todos estos aspectos, conversamos con ellos también, instituciones privadas, locales, regionales. Es por ahí